Eso es lo que hace, digamos, estos apoyos de cooperación internacional, poder hacer un cambio y mostrarle al mundo lo que estamos haciendo en agroforestería, amigable con el medio ambiente y para nosotros mismos. Y el beneficio también que pudimos tener fue mucho apoyo en el crecimiento para la asociación. Nos están generando ingresos económicos y a la vez estamos aprovechando nuestros frutos secos del bosque. También haciendo énfasis de que estamos conservando nuestra naturaleza. Sin estos recursos y estos apoyos, pues no sería posible tener y dejar en nuestra asociación esta capacidad de conocimiento para seguir innovando en nuestros productos. Frutos del Bosque es un proyecto financiado por el gobierno del Reino Unido a través del programa UK Pact. Es un proyecto piloto de bioeconomía con productos forestales no maderables que trabaja principalmente 4 cadenas de valor, una en el bosque seco tropical que es corozo y 3 frutos amazónicos muy relevantes con mucho potencial que son el azaí, el camu camu y el copoazú. Nuestro proyecto buscó el fortalecimiento de las capacidades de los diferentes actores de las cadenas de valor, desde la proveeduría, la transformación, generación de valor agregado y la comercialización para impulsar estas cadenas en el país, pero además también para buscar alternativas de desarrollo en regiones donde las condiciones de desigualdad son muy altas y donde buscamos que actividades de este tipo sean sostenibles con el entorno, con el ambiente y además nos ayuden a conservar y evitar la deforestación de nuestras selvas y de nuestros bosques. En Selva Nevada venimos en un proceso de internacionalización, entendiendo el consumidor, principalmente de Europa, y las preferencias, y vemos un nicho muy grande, una oportunidad muy grande en alimentos funcionales, en diferentes ingredientes que aporten valores nutricionales superlativos al humano, antioxidantes, vitaminas C, etc. Y esto es una tendencia muy fuerte que se da en los mercados internacionales. Al cruzar esa demanda con esta gran oferta y riqueza que tenemos, es donde está la oportunidad. Selva Nevada sigue con su propósito, continuamos con lo que hemos venido haciendo todos estos años, trabajando de la mano con las comunidades en esta metodología de crecimiento y fortalecimiento gradual de sus capacidades a través de los planes de mejora que muy exitosamente el proyecto de Frutos del Bosque nos acompañó en los últimos 2-3 años. Selva Nevada tiene una estrategia de crecimiento y expansión muy agresiva a los próximos 3 años y eso responde también porque las comunidades tienen hoy día, después de proyectos como Frutos del Bosque, una capacidad muy importante para responder a mercados más demandantes, más formales, más exigentes en calidad de cumplimiento y en esa tarea estamos. Este proyecto lo que nos permite es tener una base sólida de conocimiento con estas frutas producidas en este territorio, en nuestros territorios colombianos. Mucha de la información disponible hasta este momento, digamos hasta antes del proyecto, ha sido obtenida con estudios que se han hecho fuera del país. El proyecto nos brinda la posibilidad de tener estos datos, esta información corroborada, verificada, digamos obtenida con los mejores estándares de calidad analíticos respecto a las frutas producidas en nuestro territorio. Y esto nos ha llevado a entender cosas que no sabíamos también, digamos a tener unos descubrimientos, yo llamaría una serendipia científica en frutas. Voy a mencionar por ejemplo el hecho de que el corozo tiene en su pulpa un contenido de potasio altísimo. El azaí, por ejemplo, también presenta un perfil de ácidos grasos en la pulpa muy interesante. Esto también pasa con el copoazú. El copoazú tiene en la pulpa, no son muchas las pulpas que tienen cantidades de grasas significativas en su composición, y el copoazú efectivamente tiene grasa y un perfil de grasa que nos sorprende un poco, porque dentro de la grasa que encontramos hay también omega 3, digamos ácido alfa-linolénico, que no teníamos claro que estuviera presente en la pulpa, se había pensado más como en la semilla. Y en el caso del camu camu tenemos
lo que para nosotros, hasta donde conocemos, es el valor más alto reportado de vitamina C de una fruta. Toda esta es información valiosa sobre las pulpas de las frutas, que son sus partes comestibles, pero el proyecto va más allá. Los resultados permitieron hacer, en conjunto con las personas de las asociaciones, una identificación del potencial de transformación como ingrediente y como ingrediente funcional de los que en la actualidad se tratan como biorresiduos. Estamos hablando de cáscara, por ejemplo, de copoazú, que puede transformarse en harinas altas en fibra dietaria, altas en minerales y con sabores característicos de las pulpas. Hay algo muy interesante desde el trabajo de la Embajada y es la manera en la que nosotros creemos que este proyecto contribuye a las prioridades que tenemos y tiene que ver particularmente con ese enfoque en la reducción de la pobreza, que es uno de los marcos de acción principales de nuestro programa de UK Pact. Yo creo que este ha sido como uno de los aportes más claros, es ese relacionamiento con las comunidades, el impacto social que tiene este tipo de iniciativas que nos permite crear economías alternativas para las comunidades locales y por supuesto también trabajar en esa posible apertura para mercados y negocios que nos permitan expandir todo este marco de la bioeconomía. Hay otro tema que yo creo que también es muy interesante y es en el marco, digamos, también de cómo es Colombia en términos de su biodiversidad y los potenciales que tiene, considerando que representa alrededor del 10% de la biodiversidad a nivel mundial y que hemos estado analizando las cifras y que actualmente el 0,13% de su PIB también está relacionado con el uso del capital natural, pues esa es la contribución directa que nosotros estamos haciendo a la sostenibilidad del país y pues por supuesto esto alineado con la política global de cambio climático y también con esas prioridades que tiene el Reino Unido de cómo contribuir a la sostenibilidad de los países en los que trabaja. Proyectos como Frutos del Bosque permiten demostrar que se puede conservar la cuenca amazónica, se pueden conservar los bosques amazónicos y de todas maneras, a partir de la conservación de los mismos, generar proyectos sostenibles. Eso es parte del valor del proyecto Frutos del Bosque. El proyecto deja una cantidad de productos, en modelos de financiamiento viables para las asociaciones de productores, mecanismos para mejorar la calidad y entender mejor cuáles son las propiedades nutricionales de los frutos del bosque, sistemas de manejo, conexiones entre productores y consumidores que trascienden el propio proyecto. Es el momento de los ingredientes naturales, es el momento por apostar por la bioeconomía, es el momento por innovar y yo creo que lo que se trata es de trabajar en equipo. Con el proyecto Frutos del Bosque tenemos buenos resultados. En este caso, digamos, la investigación que se realizó con la Universidad Nacional, la que nos va a permitir desarrollar otros prototipos. De igual manera, de ahora en adelante sería continuar en la investigación, continuar nosotros como tal, implementando esos conocimientos que nos dejan en nuestra asociación. De igual manera, seguiremos fortaleciéndonos internamente y organizativamente como Azoparaíso, que es lo que en realidad nos lleva a trabajar como equipo y a lograr excelentes resultados. Lo que nos brindan en Frutos del Bosque y Suiconta es que podamos formular un proyecto con una base más aterrizada de lo que tenemos en nuestro territorio, como son plantas, aves y todas las especies que se encuentran en nuestro territorio. Es un aprendizaje muy bonito y que de todos los fincarios, de todos los productores que tenemos Copoazú, se nos queda algo aprendido. En cuanto a las capacitaciones de equidad de género, dentro de eso pudimos identificar en la reunión y en las capacitaciones que tuvimos los roles que se tienen dentro, como jóvenes, las mujeres, como hacen parte dentro de la organización y lo social. Dentro de este proyecto, Un Fruto del Bosque, que es muy hermoso, hemos podido tener que nuestra mente se amplíe en que podemos nosotros tener esos derivados para que la asociación, tanto comunidades y mujeres cabeza de hogar, tengan más ingreso porque podemos hacer estos derivados con más calidad, porque eso nos han enseñado, con más calidad, para poder presentar un producto que guste y poderlo sacar no solo dentro de nuestro municipio, sino poderlo sacar dentro de nacionalizado, pues la idea es poderlo sacar internacional.
Muy agradecido con el proyecto Fruto del Bosque, liderado por Fisconta y el Reino Unido, donde hemos recibido magníficas capacitaciones, como en el caso de equidad de género, de gobernanza, uso sostenible, y los convenios que hemos adquirido con la Universidad Nacional, donde hemos aprovechado estos talleres, en el caso de Asorecap, la preparación de pulpa de corozo y ahorita mismo haciendo aprovechamiento de los residuos, que para nosotros es relevante, es el caso de cómo minimizamos el efecto invernadero, y gracias a estos talleres hemos desarrollado esos conocimientos con el desarrollo de estas nuevas propuestas que nos generan también un factor económico para nosotros como asociados.